Buenos días, amados hermanos. Que el Señor bendiga cada una de vuestras vidas. Seguimos leyendo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, y ahora vamos a leer, siguiendo el relato que hemos empezado leyendo hace un momento, en el versículo 20. Lucas 6, versículo 20, y dice así la palabra del Señor. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Hasta aquí la palabra del Señor, que Él bendiga en nuestros corazones. El mensaje que quiero compartir con vosotros, hermanos, en esta mañana se titula, como Reina Valera precisamente titula este pasaje, Bienaventuranzas y ayes, o Bienaventuranzas y advertencias. ¿Y cuál es la propuesta que la palabra del Señor nos trae en esta mañana? Está haciéndonos a ti y a mí, a cada uno de nosotros, un llamado para que de verdad vivamos una vida que manifieste los valores del reino de Dios. Un estilo de vida que manifieste en verdad los valores del reino de Dios. Acabamos de leer hace un momento que Jesús se había ido a orar, pasó la noche orando en el monte y al descender llamó a sus discípulos. Después de esto hemos leído que multitud de personas de todos los lugares vinieron a Él para ser sanados, para ser liberados, y que poder salía de Él para sanar a cada uno de ellos. Estos eran diferentes aspectos de lo que el Mesías había venido a hacer, que tantos siglos antes, en el Antiguo Testamento, había sido profetizado sobre su persona. Precisamente en el capítulo 4 de Lucas, cuando Jesús vuelve en el poder del Espíritu después de haber superado las tentaciones de Satanás, y va a la sinagoga y se le da a leer el rollo del libro de Isaías, al desplegarlo él lee el pasaje de Isaías que hace referencia a él, cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Así que después de haber hecho todos estos milagros y sanidades, señales que apuntaban hacia Él como el verdadero Mesías, Él a continuación va a predicarles el año agradable del Señor, que es lo que acabamos de leer en estas bienaventuranzas. Porque si bien en los capítulos 4 y 5 hay diferentes momentos en los que Jesús ya está dando alguna enseñanza, hasta ese momento lo ha hecho en respuesta a preguntas o a interpelaciones que los maestros de la ley, los fariseos, le hacían hacia su persona o hacia sus discípulos. Pero aquí vemos claramente que la iniciativa es suya y necesita imperiosamente
declararle a sus discípulos y a todos aquellos que le estaban escuchando cuáles eran los valores que el reino de Dios había venido a establecer a través de su obra y de su persona. Nos describe en diferentes aspectos lo que de verdad significa ser una persona bienaventurada, dichosa, más que feliz, porque felicidad es un sentimiento pasajero, pero la bienaventuranza nace del corazón de Dios hacia el hombre y viene desde lo profundo de nuestro ser. Ser bienaventurado, ser bienaventurada es disfrutar por la gracia de Dios de su favor. Y eso somos tú y yo hoy, si hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, si estamos por el Espíritu en comunión con Él. A pesar de las circunstancias que te puedan rodear, a pesar de tu situación personal, si eres hijo de Dios, si eres discípulo del Señor, eres bienaventurado porque reconocemos que disfrutamos por la gracia de Dios de su favor inmerecido. Pero es cierto que los valores que Jesús está aquí describiendo a través de estas bienaventuranzas eran totalmente contrarios a los valores de la sociedad judía del primer siglo. En aquella sociedad, los valores que se estaban viviendo totalmente contradecían los valores que Dios quería para su pueblo. Pero lo mismo nos ocurre a ti y a mí hoy en día. Si en verdad seguimos a Jesús, nos vamos a encontrar día a día con oposición de nuestra sociedad, porque nuestra sociedad vive completamente ajena a Dios, de espalda a Dios, y los valores que impregnan nuestra sociedad están totalmente en contra de los valores del reino de Dios. Para la mayoría de los judíos del primer siglo, al oír la palabra bienaventuranza, venía a su memoria imágenes del Antiguo Testamento, de las bendiciones que Dios les había prometido: una vida larga, riquezas, familia numerosa y sana, tener un granero lleno y sus enemigos fueran derrotados. Y aunque es cierto esto, habían descuidado de que ellos habían sido llamados para anunciar a las naciones la bendición y el favor de Dios para todas las naciones a través de ellos. Así que a lo largo de su caminar habían llegado al punto en el que aquella persona que era infértil, que no podía tener hijos, aquella persona que era pobre y estaba necesitada, aquella persona que estaba enferma, era desahuciada por la sociedad, era apartada del pueblo de Dios. Y yendo más allá, en una interpretación muy sui generis de la palabra de Dios, llegaban a la conclusión de que si estaban en esa situación, era por culpa de ellos, era porque estaban viviendo en pecado. Así que continuamente se sentían libres de hacer juicios de valor ante aquellos que eran pobres, necesitados o enfermos. Por eso empieza el relato en el versículo 20 diciéndonos que Jesús alzó los ojos a sus discípulos. Qué importante es la mirada, hermanos. Qué importante es que nos podamos mirar a la cara, a los ojos, unos a otros. Cuando hay algo importante que transmitir, necesitamos mirarnos cara a cara. Y Jesús tenía algo sublime que compartir con sus discípulos. Por eso alza sus ojos y les mira a la cara. Nuestro nieto Ezequiel, que ahora en octubre, si Dios quiere, cumplirá 4 años, a veces es un poco inquieto y según en qué situación está, le cuesta reorganizarse y hacer caso de su madre o de su padre cuando le dicen que tiene que hacer otra cosa diferente a la que está haciendo. Se cierra sobre sí mismo y no entiende el por qué necesita cambiar
de la situación en la que está él en ese momento. Pero nuestra hija Melanie, en vez de enfadarse con él y empezar a reñirle y tirar de la mano, se para, se agacha, lo mira a los ojos y con cara de amor y con palabras dulces habla a su hijo y le intenta hacer comprender que es necesario moverse hacia el lugar que ella le está pidiendo. Esto es lo que hace Jesús contigo y conmigo. Él nos ama de tal manera que nos quiere mirar a los ojos, nos quiere mirar a la cara y con palabras de amor nos quiere atraer hacia Él. El problema es que a veces le estamos dando la espalda o le giramos la cara y no queremos mirarle de frente. Quizá porque en nuestro interior sabemos que las cosas no están en orden. Y en vez de ir hacia Él humillados, reconociendo nuestra necesidad de Él, intentamos salir de la situación en la que nos encontramos por nuestros propios medios. Pero qué necesario se nos hace hoy, hermanos, volver a mirar a Jesús y dejarnos mirar por Él con amor. Y lo mismo digo para cada uno de nosotros. Necesitamos recuperar el contacto visual de los unos para con los otros. Necesitamos sabernos escuchar y cuando un hermano o una hermana nos comparte algo, estar atento a lo que nos quiere compartir y no estar pensando y divagando en otras cosas o mirando el móvil mientras nos están hablando, porque hoy en día tenemos multitud de distracciones que nos distraen de lo verdaderamente importante. Por eso Jesús mira a estos 12 discípulos en primer lugar, aquellos 12 que el Padre le había dado. Y con un corazón lleno de gracia les necesita transmitir lo que el Padre le había dado a él. Porque Jesús debía preparar a sus discípulos para el ministerio que ellos deberían continuar después de que Jesús muriera en la cruz, resucitara y ascendiera a los cielos. Porque el Señor, además de sanar, de hacer milagros, de liberar, había venido a predicar el Evangelio del Reino. Y este mensaje del Evangelio del Reino implicaba un llamado a la fe, un llamado a la fe en la obra de Jesucristo en la cruz, un llamado a la fe que debía producir arrepentimiento en los corazones de quienes escuchaban este mensaje del Evangelio que les llevara a un arrepentimiento de sus pecados. E implicaba un cambio radical de vida, un giro de 180 grados para seguir a Jesús y estar alineados con su voluntad. Y al observar el pasaje que acabamos de leer, podemos ver dos partes claramente diferenciadas, la de las bienaventuranzas por un lado y la de los ayes o advertencias por el otro. Porque de alguna manera es como vernos en un espejo. Cuando uno se mira en un espejo ve su imagen invertida. Era necesario que Jesús les dijera lo que implicaba ser bienaventurados si vivían los valores del reino, pero al mismo tiempo ver la imagen invertida y advertirles de lo que les ocurriría a aquellos que rechazaban su llamado a seguirle. En esta primera parte de las bienaventuranzas de los versículos 20 al 23 podemos ver un desarrollo en las enseñanzas de Jesús. Empieza por darles el verdadero sentido del gozo personal cuando manifestamos los valores del reino. Y es un llamado a vivir una vida que se desarrolla en consonancia con la palabra de Dios, que fluye desde una fe sincera y no desde una religiosidad aparente. Y finalmente concluye con un llamamiento a vivir una vida consecuente con una verdadera comunión personal con Dios. Las bienaventuranzas pronunciadas por Jesús
fueron dichas a aquellas personas que le estaban escuchando de forma que pudieran comprender de verdad cuál era el concepto bíblico de justicia y ley. Justicia y ley en base a la revelación que ellos tenían del Antiguo Testamento. Una revelación que les enseñaba que la ley de Dios había sido dada para moldear sus corazones y su conducta en relación con Dios mismo y con sus semejantes. Y al mismo tiempo una ley que debía moldear ese corazón para transmitir la justicia de parte de Dios, que implicaba aplicar esa ley de Dios de una forma justa y equitativa con todos, pero especialmente con aquellos más vulnerables de la sociedad. Por eso esa comprensión era muy necesaria, para que entendieran estas palabras de Jesús, para que entendieran la verdad del corazón de la revelación de Dios y que les ayudara a separarse de la justicia ritual y legalista de aquellos escribas y fariseos. Las personas del tiempo de Jesús no tenían la multitud de recursos que tenemos nosotros hoy en día. Así que solo tenían la ley, los escritos del Antiguo Testamento y el ejemplo de los maestros de la ley y de los fariseos. Ellos acudían a la ley, leían los salmos, leían los profetas y comparaban lo que acababan de leer con el ejemplo y la vida de aquellos que se llamaban maestros de la ley. Y tristemente muchas veces ocurría una gran incongruencia. Veían en la vida de estos líderes religiosos una vida totalmente apartada y contraria a los valores de la ley de Dios que estaban registrados en las Escrituras. No solo había cierta contradicción en muchos de ellos, sino que incluso habían pervertido la enseñanza de Dios y habían añadido multitud de mandamientos a los cuales les habían dado incluso más valor que a los mandamientos dados por Dios a Moisés. Por eso era muy importante que ellos entendieran cuál era el verdadero sentido del corazón de la ley de Dios. Y por eso esta primera bienaventuranza, en el versículo 20, en la segunda parte, dice así: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Así que según las palabras de Jesús, la primera condición para ser bienaventurado, para ser dichoso, es ser pobre, entre comillas. Y ahora entenderemos por qué entre comillas. Porque la palabra que traducimos aquí por pobre significa, en el sentido original de la palabra, hacerse pequeño. Denota una condición de humildad, más que de indigencia. Así que cuando leemos aquí, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios, no está implicando necesariamente una situación de indigencia, sino que la condición a la que nos llama es a un corazón humilde que se reconoce necesitado. En el Antiguo Testamento, pobre era aquel que, no teniendo nada y no pudiendo alcanzar nada por sus propios esfuerzos personales, dependía totalmente de la provisión de Dios para su cuidado, para su liberación y para su sustento. Y ciertamente esta era una situación que los discípulos de Jesús estaban ya experimentando, porque si recordáis, cuando Jesús les llama a seguirle, lo dejan todo por seguir a Jesús. Y en aquellos tiempos no había pensiones de jubilación, no había una seguridad social, no había ninguna ayuda social para aquellos que dejaban sus trabajos, su sustento para su familia. Dejarlo todo implicaba confiar totalmente en que Dios les iba a proveer cada día para sus necesidades, y no solo las suyas, sino la de sus familias. Por eso, esta enseñanza para nosotros hoy no significa que, si por casualidad estamos en una situación de pobreza o de sufrimiento, eso implique que necesariamente seamos
más merecedores que otros de la bendición de Dios. Pero lo que sí es cierto es que cuando nos reconocemos necesitados y nos sabemos dependientes de Dios, estamos en la situación favorable para apreciar, para recibir y para agradecer la provisión diaria de Dios para nuestras vidas. Son aquellos que están en la disposición de corazón necesaria para entrar por fe en el reino de Dios. Porque el Señor concede las bendiciones de su reino a aquellos que son conscientes de su necesidad y de su dependencia de Él. ¿Quieres recibir las bendiciones del reino de Dios para tu vida? Pues reconozcámonos como necesitados y dependientes del Señor. Solo así podremos disfrutar de sus bendiciones. Solo así tendremos un corazón agradecido. Solo así podremos reconocer y testificar de que nuestra vida está en las manos del Señor y que si aún hoy estamos respirando y vivos es porque el Señor tiene un propósito contigo y conmigo. Su brazo de amor y de poder aún no se ha acortado para salvar. Aún hoy es tiempo de salvación para todos aquellos que aún no le han reconocido como Señor y Salvador. Versículo 21, la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Siguiendo, por tanto, con esta progresión de las bienaventuranzas, los que ya han dado el paso de humillarse ante Dios y reconocer su necesidad de Él, son aquellos que verdaderamente están en una disposición para confiadamente esperar en la providencia de Dios y estar seguros de que en la providencia de Dios, aún sus necesidades más básicas van a ser saciadas por el Señor, porque es la promesa que Él nos dio para aquellos que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia y saben que entonces todas las demás cosas les van a ser añadidas. Buscando primero el reino de Dios y su justicia, confiando y en la esperanza de que todas las demás cosas que Dios sabe que necesitamos serán provistas por Él. La tercera y la cuarta bienaventuranza, versículo 21, segunda parte. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Y versículo 22, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Parecen unas bienaventuranzas un tanto extrañas después de las que acabamos de leer, e incluso bien pudieran parecer una contradicción en sí mismas. Pero las lágrimas, el sufrimiento al que hace referencia Jesús en estas palabras, son manifestaciones del dolor de aquellos de sus discípulos que por seguir a Jesús en su reino y a causa de su nombre pudieran ser menospreciados y tratados injustamente. Y no penséis que aquellos judíos del primer siglo lo tenían fácil para seguir a Jesús. Significarse con Jesús, seguirle a Él y sus enseñanzas, implicaba que en la mayoría de los casos se les fuera prohibido asistir a la sinagoga. Y prohibírseles asistir a la sinagoga por seguir a Jesús no era algo trivial. Que se les cerraran las puertas de las sinagogas para aquellos que se declaraban seguidores de Jesús implicaba que toda la cobertura social que pudieran tener, familiar que pudieran tener, era cerrada delante de ellos. Eran expulsados de la sinagoga y en muchos casos la familia los repudiaba, los rechazaba por seguir a Jesús, lo cual implicaba muchas veces que perdían su trabajo y al perder su trabajo
perdían su sustento. No sé si alguno de nosotros puede haber experimentado una situación así hoy en día por declararse seguidor de Jesús. Pero la promesa de Jesús es que aunque pudiéramos sufrir por causa de su reino, aunque pudiéramos sufrir rechazo o menosprecio a causa de su nombre, el Señor seguirá cuidando de ti y de mí, y Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en Él, nos dice Isaías. Y a pesar de todo, como vemos en el segundo escrito de Lucas, el libro de Hechos de los Apóstoles, esa primera comunidad de creyentes junto a los discípulos, que al principio de la iglesia primitiva serían reconocidos como los del camino. Y me pregunto, si eran reconocidos como los del camino, ¿a qué se debería? Me imagino a que no deberían estar como a veces nos ocurre a nosotros, muy bien sentados y acomodados como hoy en un local, sino porque eran personas en movimiento, que andaban los caminos de sus tierras para anunciar el Evangelio, para compartir con los más necesitados, a pesar de que eran perseguidos, a pesar de que eran menospreciados, a pesar del rechazo social. Entendieron que la nueva vida que Jesús había traído a ellos los iba a capacitar para superar y hacer posible en el poder del Espíritu Santo que llevarían a cabo la obra para la cual Jesús les había llamado, la misión que Dios les había encomendado, la de restaurar el corazón y las vidas de las personas, y que mientras hacían eso, el Señor se encargaría de su cuidado personal, de sus necesidades. El Señor proveería para ellos en su día a día. Pero por si esto fuera poco, y al igual que para nosotros hoy hay una promesa adicional, una promesa a futuro. Por la gracia de Dios llegará un día en que ese llanto se convertirá en pleno gozo y alegría. Como les asegura Jesús aquí en el versículo 23. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Estas palabras debieron ser para aquellos discípulos que lo habían dejado todo por seguir a Jesús, como un soplo de aire fresco, como entrar en un lugar donde hay, como ahora nos ocurre, aire acondicionado y notar un descanso y una paz y una renovación de nuestras fuerzas. Es la misma promesa que el salmista les hizo de parte de Dios cuando les declaró que los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Así que nosotros, tú y yo hoy, si reflexionamos, y quiero que lo hagas, no porque yo te lo diga, sino porque el Señor a través de esta palabra te está haciendo un llamado a la reflexión. Y quiero que nos preguntemos, ¿somos conscientes del privilegio de que el Señor nos use como sus instrumentos para restaurar la vida de aquellas personas que están a nuestro alrededor necesitadas? ¿Nos damos cuenta de qué privilegio tenemos tú y yo de haber sido llamados por Dios sin merecerlo? Porque no somos más ni mejores que aquellas personas que aún no le conocen. Si Él nos llamó fue por su voluntad y por su gracia, por su amor inmerecido, y nos ha dado ese privilegio de poder ser sus instrumentos en sus manos. Así que la siguiente pregunta que quiero que te hagas es que reflexiones acerca de qué formas prácticas, porque la palabra de Dios, hermanos, no se predica para llenar nuestra cabeza de conocimiento, y está bien que tengamos conocimiento bíblico, pero cuando la palabra de Dios es enseñada y predicada, es para provocar cambios en nuestra vida, es para que la apliquemos, es para que la pongamos en práctica. Así que te pregunto y me pregunto, ¿de qué forma práctica puedo dejarme usar por Dios para bendecir y suplir aquellas necesidades de las personas desfavorecidas que están a mi alrededor?
¿Podemos reconocer y dar testimonio de la fidelidad de Dios, aún en aquellos momentos de decepciones o de injusticias sufridas por causa del Evangelio? Y qué bueno es cuando nos reunimos y damos testimonio del favor de Dios en nuestras vidas. Qué enriquecedor, qué edificador es cuando abrimos nuestros labios para dar testimonio de cuán grande ha sido el Señor con nosotros, de cuán misericordioso ha sido Él con nosotros, de cómo Él nos ha usado de formas increíbles que ni imaginábamos para poder bendecir y dar respuesta a necesidades particulares. Así que, al igual que aquellos discípulos de Jesús, mientras estemos aquí todavía y el Señor no venga a buscarnos, mientras estamos caminando por esta vida, que nuestras vidas sean realmente instrumentos de Dios para la extensión de su reino. Que dejemos que el poder de su Espíritu Santo en nosotros nos haga experimentar el gozo y la provisión de Dios en nuestro diario vivir. Que podamos afirmar nuestros pies sobre la promesa del Señor, que un día en su gloriosa venida vamos a ser resucitados con Él en gloria, que Dios mismo enjugará toda lágrima de nuestros ojos, que lo veremos cara a cara y podremos verle realmente como Él es. Pero también hay una señal de advertencia en este pasaje, versículos 24 y 26. Unas advertencias. Y Jesús quiere mostrarles de forma clara lo que les va a suceder a aquellos satisfechos de sí mismos, llenos de sí mismos, orgullosos de su religiosidad, como aquellos fariseos y escribas y tantos otros de los tiempos de Jesús, que se sentían seguros de sí mismos por su estatus social, que se justificaban a sí mismos en base a sus pretendidas buenas obras. Por eso les dice, versículo 25, ¡ay de vosotros, los que ahora estáis saciados! Ya habéis recibido todo vuestro pago, llegará un día en que tendréis hambre, llegará un día en que será tarde. ¡Ay de vosotros, los que ahora reís a costa de la desgracia de otros! Porque un día llegará el juicio de Dios y lamentaréis y lloraréis. Versículo 26, ¡ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Y si bien estas advertencias iban dirigidas en primer lugar a aquellos ricos de los tiempos de Jesús, aquellos que ponían en primer lugar su seguridad personal, su satisfacción en sus riquezas y posesiones, a aquellos tan llenos de sí mismos que les daba igual lo que sucediera a su alrededor, que no tenían ningún deseo de compartir las bendiciones que ellos tenían con aquellos que sufrían, que estaban necesitados a su alrededor. Y lo que es peor, su corazón no se conmovía con la necesidad de aquellas personas. Les resbalaba, no les afectaba. Son aquellos contrarios a los pobres en espíritu, son aquellos contrarios a los que se saben necesitados, son aquellos contrarios a los que sufren por causa del reino de Dios. Así que estos ayes son una advertencia de lo que les puede suceder a aquellas personas que están llenas de sí mismas y que, al contrario que los discípulos de Jesús, están rechazando una y otra vez el llamado de Jesús para seguirle. Es una advertencia para todos aquellos que ponen sus esperanzas y seguridades en sus posesiones, en sus capacidades, en su estatus social, laboral o incluso eclesial. Porque sí, nos podemos pensar que hemos adquirido cierto estatus en la Iglesia del Señor y pudiéramos pensar que los dones o el ministerio que el Señor en su gracia nos ha otorgado lo hemos adquirido por nuestros propios méritos y lo estemos usando
para servirnos a nosotros mismos y lo estemos usando para hacer ver que somos mejores que otros, para creernos superiores a nuestros hermanos. Así que sí, incluso el servicio en la iglesia, el ministerio en la iglesia, si no se hace con la humildad y el reconocimiento necesario de Dios, pudiera ser una advertencia para ti y para mí, porque estamos poniendo nuestra seguridad, nuestra identidad en ese servicio o ministerio. Y si por lo que fuere Dios nos lo quitara, ¿qué sería de ti y de mí? ¿Dónde está puesta tu esperanza? ¿Dónde está puesta tu identidad? ¿Tu identidad la define tu cuenta bancaria? ¿Tu identidad la define tu puesto laboral? ¿Tu identidad la define tu ministerio en la iglesia? Si eso es lo que te va a definir como persona, tristemente tengo que decirte que estamos poniendo nuestra esperanza y confianza en algo que no es Dios mismo. Y eso la Escritura lo llama idolatría. Y sé que puede sonar fuerte, pero es así. Cuando estamos poniendo nuestra identidad y esperanza en las cosas en vez que en Dios, hacemos a Dios pequeño y a las cosas grandes. Por tanto, es un llamado, nuevamente, para aquellos que no se dan cuenta de su pobreza espiritual, aquellos que pretenden vivir dependiendo solo de sus propios logros personales y que si no se arrepienten de sus propios caminos, tristemente sufrirán el justo juicio de Dios. Así que nuevamente te invito a reflexionar con estas preguntas. ¿Hasta qué punto estoy orando al Señor para que mi testimonio personal en mi día a día pueda impactar la vida de las personas que me rodean y que todavía se encuentran tristemente alejadas de Dios? Sé de hermanos y hermanas que tienen una lista de oración muy larga por personas por las que claman día y noche para que el Señor les conceda el don de la salvación, para que el Señor les dé fe y arrepentimiento. Pero tristemente pienso que estamos tan llenos de nosotros mismos a veces, nuestras oraciones están tan enfocadas solo sobre nosotros mismos, en pedirle a Dios por nosotros, porque nos dé y nos dé y nos dé, que nos olvidamos de agradecer en primer lugar, pero de interceder por aquellos que están cerca de nosotros, para que nuestro testimonio pueda impactar sus vidas. Pero los que ya nos reconocemos como discípulos de Jesús, quiero que nos preguntemos, ¿estaremos hoy poniendo más nuestra seguridad, nuestra esperanza, nuestro propósito en lo que tenemos, más que en lo que ya somos por la gracia de Dios? ¿Estaré yo poniendo mi seguridad, mi esperanza, mi propósito en lo que tengo, más que en lo que ya soy como hijo de Dios por su gracia en Jesús? Hermanos, solo aquellos corazones ganados por y para Cristo son aquellos corazones que laten por el bien de otros, y esta es la mejor bienaventuranza, la de vivir en la belleza del reino de Dios, la de vivir contemplando la belleza del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Abre tus ojos y mira a Jesús, el mayor y más glorioso ser, el único Dios verdadero, el único que merece toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Y mientras Él no sea tu mayor tesoro, mientras Él no sea tu mayor posesión, andarás por esta vida triste y cabizbajo, sin rumbo y sin sentido. Así que te llamo en el nombre del Señor para que vuelvas una vez más tu mirada hacia Él, porque su mirada es una mirada de gracia, es una mirada de misericordia, es una mirada de amor, no una mirada de juicio
y de condenación. Estamos ya concluyendo, hermanos. Los principios del reino que se exponen aquí en estas bienaventuranzas de Jesús, no nos engañemos, solo los vamos a poder vivir si nos dejamos guiar por su Espíritu Santo, para que Él nos ayude a través de su palabra a andar en esta vida como Jesús anduvo, siguiendo su ejemplo de vida. Y finalmente mi oración, querido hermano, querida hermana, es que el Señor nos siga capacitando por su palabra, para que podamos llevar adelante nuestras responsabilidades para con nosotros y para con los que nos rodean, en una vida que verdaderamente manifiesta una relación personal con Dios. Y que aún en medio de las dificultades o los problemas del día a día, porque no somos ingenuos, reconocemos dificultades, problemas en nuestro día a día, pero que a pesar de ello podamos elevar nuestra mirada más allá. Que por el Espíritu de Dios, por la gracia de Dios en Cristo, podamos levantar alas como el águila y ser llevados por Dios por encima de la tormenta, para que podamos ver como Dios ve, para que podamos descansar en las alas de nuestro Dios, para que podamos experimentar el gozo del Señor en nuestras vidas. Que esto sea una realidad en tu vida y en mi vida, por la gracia de Dios, y que a Él sea siempre, siempre toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén.